Estamos en este momento con el doctor José María Cabrera, Procurador General del Estado, a quien le digo muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de este Estudio Abierto 2020. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, María René, y a través de tus prestigiosos medios, presto para informar a todos los ciudadanos bolivianos del quehacer de la Procuraduría. Si me permite también una felicitación, un abrazo fraternal a todos los adultos mayores, esas bellas adultas mayores y esos valientes adultos mayores que con su ejemplo nos impelen a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir esforzándonos por una Bolivia mejor. Una felicitación para todos ellos. Claro, son el reflejo del futuro en el presente y estamos caminando hacia ese futuro todos los días. Doctor, y ya tuvimos oportunidad de conocer la posición de la Procuraduría con relación al derecho humano a la reelección. Y usted ha planteado en diferentes escenarios un elemento determinante que ha estado en la reflexión de mucha gente cuando se habla de la decisión del soberano versus la decisión de una sala plena de un tribunal. ¿Qué antecede? ¿Qué vale más? ¿Qué es lo que se tiene que seguir? Así es, como ha informado ante todo el pueblo de Bolivia, la Procuraduría General del Estado, estos 28, 29 y 30 de septiembre se llevarán a cabo las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la opinión consultiva planteada por Colombia, pero adherida por el Estado boliviano con relación al inexistente derecho humano a la reelección. Pero Bolivia ha planteado su propia demanda, solicitud de opinión consultiva, porque hay unas características muy particulares del caso boliviano, a diferencia de otras latitudes del hemisferio americano. En ningún otro país del mundo, un tribunal constitucional, los jueces han osado a contrariar, a desafiar y a burlar finalmente una decisión expresa de su pueblo. En este caso, el pueblo de Bolivia, en un referéndum del 21 de febrero del 2016, dijo de manera categórica no a la reforma a la Constitución para levantar la prohibición para la reelección indefinida. Es un mandato supremo. Ninguna norma jurídica vale más que la fuente de toda la legitimidad democrática, que es el pronunciamiento del titular de la soberanía, que es el pueblo mismo. En Bolivia, el primer fraude a la democracia boliviana no fue el electoral del 2019, sino más bien el fraude judicial del 2017. El anterior Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una vergonzosa sentencia, la 084/17, donde ni siquiera nombra al referéndum del 21 de febrero, pero realizando una mala interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen de que hay un derecho humano a la reelección y por tanto no se dio cumplimiento a un mandato expreso del pueblo de Bolivia. Ese planteamiento lo hemos formulado también para que la Corte Interamericana también establezca cuál es la jerarquía en una democracia de una interpretación que jueces constitucionales para desafiar, desoír y finalmente burlar un mandato de un pueblo. Ahora, estamos con esta argumentación ante la Corte Interamericana. Sin embargo, estamos teniendo muchos roces con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde incluso se está hablando de una doble moral, se está hablando de una acción diplomática para afuera, pero muy insidiosa con relación a Bolivia. Me gustaría escuchar su posición. A diferencia de la Corte Interamericana, que está integrado como organismo judicial que es por muy respetables juristas de diferentes países de América, una institución que goza de prestigio, de credibilidad y que actúa jurídicamente, a diferencia de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lastimosamente desde hace muchos años, ha sido infiltrada por activistas políticos del llamado socialismo del siglo XXI, de manera que esta noble institución ha dejado de ejercer con imparcialidad, con objetividad, la función de promover la vigencia y respeto de derechos humanos en todas las Américas.
Desde el inicio, en diciembre, enero, febrero, la Procuraduría General del Estado ha denunciado ante la opinión pública nacional y de todo el hemisferio el doble estándar, el doble rasero, la medición con la distinta vara a los diferentes ciudadanos de las Américas. Y el último caso, el caso más reciente, vergonzoso, que pone en evidencia esta situación, es el caso del doctor Waldo Albarracín. El pueblo de Bolivia lo conoce, expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ex defensor del pueblo y ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, un gran activista y defensor de la democracia y los derechos humanos. En meses pasados recordarán que incluso su casa fue incendiada como una revancha y amedrentamiento precisamente por su lucha en defensa de los derechos humanos. El doctor Waldo Albarracín presenta ante la Comisión Interamericana su petición de medidas cautelares para que la Comisión despliegue esas medidas de protección respecto a su vida, a su familia, a su integridad. Lo hace el 20 de febrero. De igual manera, 8 días después, un periodista argentino, de nacionalidad argentina, como indiqué, de nombre Adair Pinto, el 28 de febrero, presenta también una petición a la Comisión Interamericana porque habría sufrido una pelea, una gresca en un karaoke, al calor de las bebidas, con un grupo denominado de la Resistencia Cochala. Bueno, tenemos dos casos, ¿no?, de dos personas que se identifican como perseguidas, amedrentadas por en sus derechos humanos. Para el caso del periodista argentino, en 2 meses la Comisión Interamericana inicia y da inicio al trámite. En 2 meses, que es un tiempo récord para un organismo internacional como la CIDH. En cambio, para el caso evidente del doctor Waldo Albarracín, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y 22 días. Casi 6 meses, casi medio año, y recién la comisión da inicio al trámite del doctor Waldo Albarracín. La pregunta, ¿por qué trató de manera rápida la petición del periodista argentino y por qué demoró tanto la petición del doctor Waldo Albarracín? Incluso la petición de Albarracín fue presentada antes, el 20 de febrero, y con posterioridad, el 28, la del periodista argentino. La respuesta es evidente. Hay un doble estándar, hay una actuación sesgada, hay un activismo político de la CIDH con relación a Bolivia y también con relación a otros países de América. Esta situación la hemos denunciado en representación del Estado boliviano. La Procuraduría General del Estado lo ha hecho, la protesta formal, y también ante la opinión pública nacional y de todo el hemisferio. Sigamos viendo Bolivia con organismos e instituciones internacionales. Ha habido un pronunciamiento de la expresidenta chilena Bachelet refiriéndose a los hechos de Sencata y de Sacaba. Evidentemente, los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda, son universales, de manera que todos los organismos internacionales tienen que medir con la misma vara, con los mismos estándares, con los mismos parámetros, las diferentes actuaciones, sea quien sea el gobierno de turno y sea quien sea las personas que estén involucradas a ello. Es de conocimiento público las investigaciones que en las primeras semanas de los hechos acontecidos en Sencata y en Sacabas llevó a cabo las instituciones de investigación del Estado boliviano, Ministerio Público y el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente de la misma Fiscalía. Y el hallazgo más importante es que aquellos heridos de bala o fallecidos por arma de fuego no correspondían a armamento reglamentario ni de policía boliviana ni de ejército de Fuerzas Armadas. De manera que no se puede apresuradamente atribuir esa responsabilidad a las fuerzas de orden público del Estado boliviano, sino que se están realizando a cabo los peritajes, imágenes que se tienen, donde incluso hay constancia de que las ráfagas de fuego vinieron de la retaguardia de las multitudes que estaban movilizadas. Todos esos elementos tienen que también ser valorados adecuadamente por cualquier organismo internacional que pretenda coadyuvar a las instituciones propias de Bolivia para la averiguación y el esclarecimiento absoluto de la verdad en los diferentes casos que se han suscitado.
Procurador, ¿el Estado boliviano como tal va a intervenir, va a hacer seguimiento al proceso que ha sido admitido en este caso en la Corte de La Haya en contra del presidente Morales? Estamos hablando de hechos... La Procuraduría General del Estado, cumpliendo con ese rol constitucional de representar judicialmente a Bolivia ante diferentes estrados de juzgados internacionales, va a hacer lo propio ante la Corte Penal Internacional con sede también en La Haya. Ya ha cursado la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de la misión diplomática en Bolivia ante La Haya se apersone nuestro funcionario diplomático y recabe la información de primera mano de lo que se llama el portafolio país, que se nos suministre la información fidedigna de qué tipo de denuncias, cuántas denuncias y cuál es el estado procesal de todas ellas. Es un logro de la humanidad, María René, el establecimiento de este llamado Tratado de Roma a principios de los años 2000, donde recogiendo las dolorosas experiencias de la historia de la humanidad con relación a algunos crímenes que no son comunes, ordinarios, los llamados crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes que sistemáticamente y con relación a poblaciones importantes de determinados países no pueden quedar en la impunidad por la crueldad, además de que ello implica. De manera que Bolivia, como signatario del Tratado de Roma, tiene a disposición la jurisdicción de la Corte Penal Internacional cuando en el Estado boliviano no sea posible llevar a cabo un propio juzgamiento. Y evidentemente en Bolivia se tienen enormes dificultades para que la justicia boliviana, el propio Ministerio Público, pueda desplegar con eficiencia la investigación no de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad. Sin duda alguna, la Procuraduría está desplegando sus acciones en tal sentido. Siguiendo esa lógica, y disculpe la falta de conocimiento, ¿quién debe presentar la demanda? ¿Es el Estado o es un ciudadano? ¿Por qué? Por el antecedente que tenemos de este caso, que habría sido admitido en consideración, en evaluación por la Corte de La Haya, y por otro lado, el tema de cerco a ciudades con el agravante que hemos tenido de evitar el paso de ambulancias y oxígeno en medio de una pandemia de las características de COVID. Esa pregunta va casada con la otra, que tiene que ver con si acaso la Procuraduría va a llevar adelante alguna acción legal ante algún ente internacional o La Haya misma. A diferencia del sistema de la Corte Interamericana, para el caso de la Corte Internacional de Justicia, la legitimación para activar una denuncia por delitos de lesa humanidad, si bien en primera instancia está reservada al Secretario General de la ONU, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a cada Estado miembro y signatario del Tratado de Roma, también le es permitido a cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos presentar un reporte, una denuncia de comisión de delitos de lesa humanidad. Sin duda alguna, cuando es un Estado el que formula esta petición, o más aún un organismo internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, van a tener tratamientos mucho más rigurosos y mucho más adelantados, ¿no es cierto? Porque por la seriedad que reviste una denuncia de Estado. En el caso que se ha tenido conocimiento público, las denuncias que se han adelantado dentro del portafolio de Bolivia son aún denuncias formuladas por ciudadanos particulares y agrupaciones de ciudadanos. De manera que la primera actuación que está realizando responsablemente la Procuraduría General del Estado, María René, es recabar de primera mano de la misma Secretaría de la Corte Penal Internacional en La Haya el estado del portafolio país, para ver con detalle cada una de las denuncias que se han podido interponer a nivel de ciudadanía y corroborar el estado procesal de las mismas. A partir de contar con esa información, se seguirá elaborando conforme a la normativa internacional vigente. Bueno, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, muy amable, muy buenas noches. Si me permite, María René, un dato. Sí. Volviendo a la situación de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tratamiento parcializado, el doble estándar que le comentaba, Bolivia ha obtenido un resultado importante junto con otros países de América,
que también denunciaban esta situación de tratamiento politizado por parte de la CIDH. El día antes de ayer ha cesado en sus funciones el secretario ejecutivo Paulo Abrao, muy cuestionado precisamente por el manejo y la discrecionalidad administrativa en la tramitación de todas estas peticiones. Finalmente, la gota que colma el vaso, ¿no?, lo constituyó seguramente el Twitter, ¿no?, del me gusta a una publicación sediciosa del expresidente Evo Morales. Finalmente, el secretario general de la OEA, ejerciendo sus funciones administrativas, puesto que el secretario ejecutivo es un funcionario de la OEA, dependiente de la OEA, no ha renovado el contrato del mismo. Y actualmente está en funciones, en calidad de interina, una secretaria ejecutiva de nacionalidad colombiana. Esperemos que sea el principio de la renovación de la CIDH, que es importante para la institucionalidad de todo el continente americano en materia de derechos humanos. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, procurador. Muy amable. Gracias, buenas noches.